Imagínate por un momento que estás caminando por las calles polvorientas de Tel Aviv, una colonia de exiliados judíos a las orillas del río Quebar, en pleno corazón del imperio babilónico, allá por el año 593 a.C. El sol pega fuerte, el aire huele a barro seco y a humo de hornos lejanos, y de pronto te encuentras con una escena que te detiene en seco. Hay un hombre acostado de lado sobre el suelo, inmóvil, atado con cuerdas, con la mirada clavada en una pequeña tablilla de arcilla donde alguien grabó el dibujo de una ciudad sitiada. A su lado hay un montoncito de granos mezclados, una balanza vieja, una jarra con agua medida hasta la última gota, y un fuego improvisado donde se está cociendo un pan que despide un olor que te revuelve el estómago. Ese hombre es Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote de linaje sadocita, profeta del Dios de Israel. Y ese pan que está comiendo, querido oyente, ese pan está siendo asado sobre excremento humano por orden directa del Altísimo. Sí, leíste bien. No es una metáfora, no es una mala traducción, no es una leyenda apócrifa. Está escrito tal cual en el capítulo 4 del libro de Ezequiel, en los versículos 12 al 15, y antes de que cierres este video pensando que es una blasfemia o una invención, quédate conmigo, porque lo que voy a contarte es una de las páginas más perturbadoras, más cargadas de simbolismo y más reveladoras de toda la Sagrada Escritura. Y por favor, antes de seguir, déjame en los comentarios desde qué ciudad y desde qué país me estás escuchando ahora mismo, porque quiero saber hasta dónde está llegando esta verdad que los púlpitos casi nunca se atreven a predicar. Vamos a entrar juntos en este misterio, para entender por qué Dios le ordenó a Ezequiel algo tan repugnante, tan ofensivo a la sensibilidad humana, tan ajeno a toda lógica religiosa. Tenemos que retroceder primero en el tiempo y situarnos en el momento histórico exacto en que se desarrolla este episodio, porque sin contexto las escrituras se vuelven piedras de tropiezo y con contexto se vuelven espejos del alma. Estamos en el siglo VI a.C., en la peor crisis espiritual y nacional que el pueblo de Israel había vivido hasta entonces. Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, ya había invadido Judá 2 veces. En la primera deportación, allá por el año 605 a.C., se llevó a los nobles más jóvenes, entre ellos al profeta Daniel. En la segunda, en el año 597 a.C., según narra el segundo libro de Reyes, capítulo 24, se llevó al rey Joaquín, a la reina madre, a los oficiales del reino, a los artesanos, a los herreros, 10.000 cautivos en total. Y entre esa masa de deportados iba un sacerdote llamado Ezequiel, hijo de Buzi, como él mismo lo registra en el primer capítulo de su libro. Imagínate la escena, hermano, hermana que me escuchas. Imagínate a un sacerdote criado para servir en el templo de Jerusalén, formado para ofrecer los sacrificios diarios, educado en la pureza ritual más estricta que existía en el mundo antiguo, siendo arrastrado por el largo camino hacia Babilonia, caminando cientos de kilómetros y finalmente siendo asentado en una colonia de exiliados a las orillas del río Quebar, un canal de irrigación en tierra extranjera, donde se adoraba a Marduk, a Nabu, a Ishtar y a toda una corte de dioses paganos, donde la idolatría era la norma diaria y donde un hijo fiel de la Torá vivía rodeado de todo aquello que el Dios de Israel le había enseñado a aborrecer. Ese era Ezequiel cuando Dios lo llamó al ministerio profético 5 años después de su deportación, en el año 593 a.C., cuando ya tenía 30 años. La edad exacta en que un sacerdote debía comenzar su servicio en el templo, pero un templo que ya no podía pisar porque estaba a más de 1.000 kilómetros de distancia, en una Jerusalén que todavía seguía en pie pero que tenía los días contados.
Y aquí es donde la historia se pone densa, porque Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad santa, la ciudad donde habitaba la gloria de Dios sobre el arca del pacto, no había caído todavía. El templo seguía funcionando. Los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios. Los falsos profetas seguían pregonando paz y prosperidad. El nuevo rey Sedequías, puesto en el trono como títere de Babilonia, conspiraba en secreto con Egipto para rebelarse. Y mientras tanto, en Tel Aviv, los exiliados vivían en una negación colectiva, convencidos de que su destierro sería corto, de que pronto volverían a su tierra, de que Jerusalén jamás podría caer porque era la ciudad de Dios, porque allí estaba el templo, porque Yahvé jamás permitiría que su casa fuera profanada por los gentiles. Y es justo en medio de esa burbuja de autoengaño espiritual que Dios levanta a Ezequiel, no como un predicador convencional, no como un teólogo de academia, sino como un actor profético, un performador divino, un hombre cuyo cuerpo entero se convertiría en un mensaje viviente, en una parábola encarnada, en un sermón sin palabras, porque cuando las palabras ya no alcanzan, cuando el pueblo se ha vuelto sordo a la predicación verbal, Dios recurre a algo más extremo, algo más visual, algo que sacuda los sentidos hasta el tuétano. Y eso es exactamente lo que ocurre en el capítulo 4. Dios le ordena a Ezequiel que haga algo que ningún otro profeta antes había hecho con tanta intensidad escénica. Primero, le manda tomar una tablilla de arcilla, esas tablillas blandas donde los babilonios escribían con cuñas, y que dibuje en ella la ciudad de Jerusalén. Luego, le ordena que ponga sitio a esa miniatura, que construya alrededor de ella muros pequeños, rampas, máquinas de asedio, campamentos militares, todo en miniatura, como si fuera un niño jugando con soldaditos, pero con el corazón roto, porque cada movimiento de sus manos representaba la destrucción de la ciudad que amaba más que a su propia vida. Después, le manda colocar una sartén de hierro entre él y la ciudad dibujada, como muro de hierro entre el profeta y Jerusalén, símbolo, según el versículo 3, del rigor del asedio que vendría sobre la ciudad, y también, según muchos comentaristas fieles a la Escritura, del rostro de Dios endurecido contra su pueblo, porque el pecado había levantado una barrera que el clamor del templo ya no podía atravesar. Y luego viene la parte más dura, la parte que pocos se atreven a explicar desde el púlpito. Dios le ordena que se acueste sobre su lado izquierdo durante 390 días, un día por cada año del pecado de la casa de Israel, y después que se acueste sobre su lado derecho durante 40 días, un día por cada año del pecado de la casa de Judá. Sumadas, son 430 días, más de un año y 2 meses, acostado en el suelo como acto profético delante de los exiliados, atado simbólicamente con cuerdas, como dice el versículo 8 del capítulo 4, sin poder voltearse libremente, comiendo y bebiendo apenas la ración mínima que Dios había decretado, soportando el peso de ser el espectáculo profético de toda una colonia, expuesto a las miradas y los juicios de aquellos mismos hermanos exiliados a quienes intentaba advertir. Y en medio de ese sufrimiento físico extremo, llega la orden que nos trae aquí esta noche. Dios le dice, y voy a citarte el texto bíblico tal como está escrito en Ezequiel 4, versículos del 9 al 12, según el texto hebreo. Dice así, palabras del Señor a su profeta: toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos según el número de los días que estés acostado sobre tu lado. 390 días lo comerás. Y la comida que has de comer será por peso de 20 siclos al día. De tiempo en tiempo lo comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás.
y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a la vista de ellos al fuego de excremento humano. Hasta ahí la cita textual. Imagínate la escena. El sacerdote más puro de su generación, el hombre que había sido apartado desde su juventud para no contaminarse jamás con nada inmundo, recibe la orden de cocinar su comida diaria sobre brasas alimentadas con heces humanas. Y aquí ocurre algo extraordinario, algo que demuestra que Dios no es un tirano insensible, sino un padre que escucha el clamor de sus siervos. Porque Ezequiel, en uno de los momentos más conmovedores y humanos de toda la profecía hebrea, se atreve a contestarle a Dios. Le dice, y vuelvo a citarte el versículo 14 textualmente, «Ay, Señor Yahvé, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda». Lo que Ezequiel le está diciendo a Dios, traducido a nuestro lenguaje cotidiano, es algo así como, «Señor, toda mi vida he sido un sacerdote fiel. Jamás he tocado nada impuro, jamás he comido nada prohibido por la ley de Moisés, jamás he profanado mi cuerpo ni mi boca. Por favor, no me obligues a hacer esto. Esto va contra todo lo que tú mismo me enseñaste en la Torá. Esto contradice el Levítico. Esto rompe con todo lo que un Cohen, un sacerdote del orden de Sadoc, jamás podría tolerar». Y aquí viene la respuesta divina que nos parte el alma. Porque demuestra que Dios negocia con sus profetas, que Dios escucha, que Dios cede en lo accesorio sin ceder en lo esencial. Dios le responde en el versículo 15, «He aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano, y prepararás tu pan con él». ¿Te das cuenta de la magnitud de este momento, hermano que me escuchas? Dios acepta cambiar el combustible. En lugar de heces humanas, le permite usar estiércol de vaca, que en el mundo antiguo, y todavía hoy en muchas partes de la India, del Medio Oriente y del África rural, era y sigue siendo el combustible más común para cocinar entre las familias pobres que no tienen leña. El estiércol seco de bovino, formado en tortas planas, se pega a las paredes de barro, se deja secar al sol y luego se quema sin producir mal olor, generando un fuego limpio y duradero. Eso no era impuro según la ley levítica, era simplemente algo asociado con la pobreza extrema. Pero el excremento humano, eso sí era una abominación ritual absoluta. Eso sí estaba expresamente prohibido en Deuteronomio 23, donde Dios ordena a su pueblo cavar fuera del campamento para enterrar sus deposiciones, porque, dice el texto, Yahvé tu Dios anda en medio de tu campamento, y por tanto tu campamento ha de ser santo. Y aquí, querido oyente, querida oyente, si me estás escuchando desde cualquier rincón del mundo de habla hispana, ya sea desde Ciudad de México, desde Monterrey, desde Guadalajara, desde Buenos Aires, Bogotá, Lima, Caracas, Madrid, Miami, Los Ángeles, o desde cualquier pequeño pueblo donde la palabra de Dios llega como agua a tierra seca, déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Porque lo que viene ahora es la clave teológica de todo este misterio, y quiero saber a quién está tocando este mensaje. Porque la pregunta que todos nos hacemos es, ¿para qué Dios pediría algo tan extremo? ¿Qué quería comunicarle Dios a su pueblo a través de este acto profético tan brutal, tan ofensivo, tan visceral? Y la respuesta tiene varias capas, todas conectadas entre sí, todas profundamente reveladoras del corazón de Dios y de la condición humana. La primera capa es la del simbolismo del exilio. En la mente del pueblo de Israel, salir de la tierra prometida y vivir entre las naciones era considerado un estado de impureza espiritual y ritual. El profeta Oseas, en el capítulo 9, versículos 3 y 4,
Había anunciado mucho antes que el pueblo no permanecería en la tierra del Señor, sino que comería pan inmundo en Asiria, y que sus ofrendas serían como pan de duelo, contaminadas, porque su pan sería solamente para saciar su hambre, y no entraría en la casa del Señor. Vivir lejos de la tierra prometida era vivir sin templo, sin altar, sin sacrificio aceptable, y por tanto en una condición de impureza permanente. Y Dios le está diciendo a Israel, a través del cuerpo de Ezequiel, esto es lo que les va a pasar. Este es el sabor del exilio que les viene encima. Ustedes que despreciaron la santidad de la tierra que les di, ustedes que profanaron mi templo con ídolos abominables, ustedes que sacrificaron a sus propios hijos a Moloc en el valle de Hinón, ustedes ahora van a comer pan impuro entre las naciones. Van a saber lo que es vivir sin templo, sin altar, sin sacerdocio funcional. Van a saber lo que es despertarse cada mañana sabiendo que su comida está manchada por la geografía misma del castigo. El pan cocido sobre excremento es la metáfora encarnada del exilio mismo. Una vida donde hasta lo más básico, hasta el alimento más elemental, lleva el sello de la impureza, del desarraigo, de la lejanía con Dios. La segunda capa, todavía más profunda, es la del hambre del asedio, porque Ezequiel no solo come pan impuro, sino que lo come pesado, medido, racionado, 20 ciclos al día, que en peso moderno son apenas unos 230 gramos, una ración miserable para un hombre adulto, y el agua, la sexta parte de un hin, que son menos de 600 mililitros diarios. Eso no es una dieta, eso es hambre programada. Eso es lo que comerían los habitantes de Jerusalén cuando Nabucodonosor finalmente llegara con sus ejércitos a sitiar la ciudad, cosa que ocurrió pocos años después, en el año 588 a.C., y que culminó en el verano del año 586 con la destrucción del templo de Salomón, el incendio de la ciudad, la masacre de los hijos del rey Sedequías ante sus ojos antes de que le sacaran los suyos, y la deportación masiva del pueblo. Durante esos meses que duró ese asedio, el propio libro de Lamentaciones y el segundo libro de Reyes, capítulo 25, nos cuentan que el hambre en Jerusalén llegó a tales extremos que, como lo había advertido Moisés en Deuteronomio 28, y como lo profetizó el mismo Ezequiel en el capítulo 5 de su libro, las madres llegaron a cocer a sus propios hijos para comerlos. Escena que Lamentaciones, capítulo 4, versículo 10, registra con dolor desgarrador, diciendo que las manos de mujeres compasivas cocieron a sus criaturas. Y según Lamentaciones, capítulo 5, la gente daba lo poco que le quedaba por un pedazo de pan, y el combustible escaseaba a tal punto dentro de las murallas sitiadas que la gente quemaba lo que pudiera encontrar. Lo que Ezequiel hace en Tel Aviv no es una representación teatral exagerada, es una profecía que se cumpliría al pie de la letra. Pocos años después de aquel acto, los habitantes de Jerusalén, los mismos que se burlaban de los profetas, los mismos que confiaban en la alianza con Egipto, como denuncia Ezequiel en el capítulo 17, sufrieron en carne propia el horror del asedio que el profeta había anunciado con su cuerpo. Dios no estaba inventando un castigo cruel. Dios estaba mostrándoles con anticipación, con dolor anticipado, lo que ellos mismos iban a sufrir si no se arrepentían. Era una advertencia encarnada, era un grito profético hecho carne. Era el último intento de un padre desesperado por hacer que sus hijos vieran lo que se les venía encima. Permíteme detenerme aquí un instante para que entiendas algo más sobre la cultura judía que hace que este pasaje sea aún más impactante de lo que parece a primera vista. En la religión de Israel, desde los tiempos de Moisés y todavía con más rigor en el ministerio sacerdotal de la época de Ezequiel, la pureza ritual no era simplemente una norma higiénica,
Era el corazón mismo de la identidad sacerdotal. Un sacerdote levita, y mucho más uno del linaje de Sadoc como Ezequiel, era considerado puro en la medida en que su cuerpo, sus ropas, su alimentación y su entorno mantenían una separación absoluta de todo lo considerado tamej, palabra hebrea que se traduce como impuro, pero que significa mucho más, significa contaminado, profanado, descalificado para el servicio sagrado. Tocar un cadáver te volvía impuro por 7 días. Tocar a una mujer durante su menstruación te volvía impuro. Comer un animal no permitido te volvía impuro. Y comer algo cocinado con excremento humano, eso no estaba ni siquiera contemplado en la Torá, porque era impensable. Era una abominación tan obvia que ni siquiera necesitaba ser prohibida explícitamente. Era de las cosas que ningún hijo de Israel haría jamás bajo ninguna circunstancia. Por eso la protesta de Ezequiel ante Dios no es un capricho, no es una desobediencia, es el grito legítimo de un Cohen fiel que ha guardado las leyes de pureza desde su infancia y que ahora siente que se le pide negar su identidad sacerdotal más profunda. Y Dios, en su misericordia, no lo descalifica, no lo regaña, no le quita su llamado, sino que negocia con él, ajusta la orden, modifica el combustible y permite que el mensaje profético siga adelante con la dignidad mínima preservada. Y la tercera capa, la más dolorosa de todas, es la del corazón de Dios. Porque muchos leen este pasaje y piensan que Dios es cruel, que Dios humilla a su siervo, que Dios disfruta del sufrimiento de Ezequiel. Pero la verdad teológica es exactamente lo contrario. Dios sufre con Ezequiel. Dios se humilla en Ezequiel. Dios anticipa en el cuerpo de su profeta el sufrimiento que él mismo siente al tener que castigar a su pueblo amado. Recuerda que en la tradición judía, el profeta no es simplemente un mensajero, el profeta es un vaso, un canal, un cuerpo prestado a través del cual Dios mismo sufre, llora, padece, se identifica con el dolor que está por venir. Cuando Ezequiel se acuesta sobre su lado izquierdo durante 390 días, es como si Dios mismo estuviera acostado allí, llevando sobre su costado el peso de la iniquidad de Israel. Cuando come pan impuro, es como si Dios mismo estuviera saboreando la amargura del exilio que su pueblo va a probar. Y esto, hermano que me escuchas, esto es solo una sombra anticipada de algo mucho más grande que ocurriría 600 años después, cuando otro siervo de Dios, el siervo perfecto, el Cordero sin mancha, Jesús el Mesías, llevaría en su propio cuerpo no solo el pan impuro del exilio, sino el pecado mismo de toda la humanidad, siendo hecho pecado por nosotros, según escribe Pablo a los Corintios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ezequiel comiendo pan cocido con estiércol es una imagen profética del Cristo que sería entregado fuera del campamento, como lo explica la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 12, donde dice que Jesús también padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo con su propia sangre. Cristo fue llevado al lugar de la calavera, al Gólgota, fuera de las murallas de Jerusalén, asociado en la mente del pueblo con la basura, con la deshonra, con la maldición de quien era colgado en un madero. Y esa misma Jerusalén tenía a las afueras, en el valle de Hinón, al sur de la ciudad, el lugar maldito donde Judá había sacrificado a sus hijos a los ídolos, como denuncia el segundo libro de Reyes y el profeta Jeremías, valle que en tiempos de Jesús se había convertido en el basurero ardiente de la ciudad, donde el fuego no se apagaba nunca y el gusano no moría, y que el Señor Jesús mismo usó como imagen del juicio eterno, la gehenna. Cristo cargó nuestra inmundicia para que nosotros pudiéramos comer el pan limpio del reino,
Cristo se volvió el pan cocido en el fuego del juicio divino para que tú y yo pudiéramos sentarnos a la mesa del Padre como hijos limpios, vestidos de blanco, sin mancha ni arruga. Y por eso, cuando hoy lees el capítulo 4 de Ezequiel y te incomoda, cuando te repugna, cuando te preguntas cómo es posible que Dios pidiera algo así, recuerda que esa repugnancia que sientes es exactamente la repugnancia que Dios sentía hacia el pecado de su pueblo. Esa náusea espiritual que te invade al leer la escena es la misma náusea que el Espíritu de Santidad sentía al ver a Israel postrándose ante ídolos de piedra, ofreciendo a sus hijos al fuego, llenando el templo de imágenes obscenas, prostituyéndose con todas las naciones del mundo conocido. El pan inmundo no era un castigo arbitrario, era un espejo. Era Dios diciéndole a Israel: miren lo que se han vuelto, miren lo que han hecho de su santidad, miren cómo han contaminado mi nombre entre las naciones, y al mismo tiempo era una invitación al arrepentimiento, una última oportunidad, un grito desesperado del cielo antes de que cayera la sentencia final. Hay además un detalle que pocos comentaristas mencionan, pero que es absolutamente crucial para entender la profundidad de este pasaje, y es el ingrediente del pan. Dios le ordena a Ezequiel que mezcle trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena, 6 granos diferentes en una sola masa. Para cualquier judío observante de la época, ese pan era un símbolo claro de necesidad y escasez. La Torá enseñaba el principio de separación según la especie, como vemos en Levítico capítulo 19, versículo 19, y en Deuteronomio capítulo 22, donde Dios ordena no sembrar el campo con 2 clases de semilla mezclada, no tejer ropa de lana con lino, no arar con un buey y un asno juntos, porque la mezcla, en la mentalidad sagrada del pueblo, era símbolo de confusión, de pérdida del orden creacional. En tiempos normales, un sacerdote como Ezequiel no haría pan así, ni una familia judía con recursos lo prepararía. Pero en tiempos de hambre extrema, cuando ya no quedaba ni siquiera trigo suficiente, la gente rascaba del fondo de los graneros lo que pudiera encontrar. Mezclaba lo poco que quedaba, hacía un pan de supervivencia, un pan de desesperación. Ese pan de 6 granos mezclados es el pan del asedio, es el pan de los que ya no tienen elección, es el pan de los que han perdido el derecho a elegir su alimento. Y Dios le está diciendo a Israel: eso es lo que les viene. Ya no van a poder darse el lujo de la pureza ritual cuando estén comiendo de la basura del enemigo. Ya no van a poder cumplir las leyes alimentarias cuando estén muriéndose de hambre. La impureza ritual será la menor de sus preocupaciones cuando la espada babilónica esté sobre sus cuellos. Y aquí déjame hacerte una pausa, hermano, hermana, porque si me estás escuchando desde tu carro, de camino al trabajo, desde tu cocina mientras lavas los platos, desde tu cama antes de dormir, desde la sala de espera de un hospital, desde donde sea que estés, quiero que entiendas algo profundamente personal. El mensaje de Ezequiel no es solo un mensaje histórico para los judíos del siglo VI antes de Cristo. Es un mensaje vigente, urgente, contemporáneo, dirigido a ti y a mí en este preciso momento. Porque todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos comido pan impuro. Todos hemos alimentado nuestra alma con cosas que sabemos que no deberíamos haber consumido. Todos hemos cocinado nuestros sueños sobre fuegos de inmundicia, sobre relaciones tóxicas, sobre ambiciones contaminadas, sobre placeres que prometían vida pero entregaban muerte. Todos hemos sido, en algún momento, Israel sentada a las orillas de Babilonia, llorando por lo perdido, comiendo lo que no debíamos, contaminados hasta el tuétano, exiliados del jardín original. Y la buena noticia, la noticia escandalosamente buena del Evangelio, es que aquel mismo Dios que le pidió a Ezequiel comer pan inmundo,
aquel mismo Dios que sufrió en el cuerpo de su profeta el sabor amargo del exilio humano, ese mismo Dios envió a su Hijo unigénito a comer nuestra inmundicia, a beber nuestra copa de juicio, a cargar nuestro pecado fuera del campamento, para que tú y yo, los exiliados, los contaminados, los impuros, los que nos hemos alimentado durante años de cosas sucias, podamos volver a la mesa del Padre y comer el pan vivo que descendió del cielo, el pan que es Cristo mismo, partido por nosotros, dado por nosotros, ofrecido por nosotros sin medida y sin restricción. Por eso, antes de que termines de escuchar este mensaje, quiero pedirte 3 cosas. Primero, que dejes en los comentarios desde qué ciudad y desde qué país me estás escuchando, porque quiero saber hasta dónde está llegando esta verdad que casi nadie predica. Y quiero orar por ti por nombre, por tu familia, por tu situación específica. Así que escríbelo abajo. Segundo, que compartas este video con al menos una persona que necesite escuchar que el pan inmundo del pasado no es la sentencia final, que Cristo cargó esa inmundicia, que hay regreso, que hay perdón, que hay restauración. Y tercero, que medites profundamente en lo que acabas de aprender, que abras tu Biblia esta misma noche en Ezequiel, capítulo 4, y leas con tus propios ojos lo que está escrito, porque la palabra de Dios no se cree porque un predicador la diga. Se cree porque tú mismo la confrontas y dejas que ella te confronte a ti. Ezequiel comió pan cocido sobre estiércol no porque Dios fuera cruel, no porque Dios disfrutara humillándolo, no porque la Biblia fuera un libro repugnante, sino porque Dios estaba dispuesto a cualquier cosa, incluso a las imágenes más extremas, para sacudir a un pueblo dormido en su pecado y llamarlo de vuelta a casa. Y si Dios fue capaz de hacer eso por Israel hace 2600 años, créeme, está dispuesto a hacer lo que sea necesario hoy para sacudirte a ti, para despertarte a ti, para llamarte de vuelta a su mesa, a su templo verdadero, a su pan que es Cristo. Que el Señor te bendiga, que su rostro resplandezca sobre ti y que nunca más vuelvas a comer pan de inmundicia porque has sido invitado al banquete del Cordero. Amén.